Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en este video hablaremos sobre cómo describir escenarios y los personajes del cuento. Iniciemos explicando qué es describir. Describir es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares o los objetos. Vamos a recordar también qué es un cuento. Este es una narración breve creada por uno o varios autores. Puede ser basada en hechos reales o ficticios. Su trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. El cuento está estructurado por tres partes importantes. La primera es el principio o planteamiento. En esta sección del cuento se presentan los personajes y se explica cuándo y dónde comienzan los hechos. La segunda parte es el desarrollo o nudo. En este se cuenta lo que hacen los personajes y la trama, qué es lo que pasa con los personajes o cuál es el problema del cuento. La última parte del cuento es el final o desenlace. En esta parte se resuelve la situación que se presentó en el cuento y se cuenta cómo acaba la historia. Los cuentos tienen dos tipos de personajes. Los principales, que son los que intervienen de forma más activa en todos los eventos de la historia y son quienes llevan a cabo las actividades o las tareas más complejas. Y también están los personajes secundarios. Estos son los que siguen en el orden de importancia de los personajes. Ellos acompañan al personaje principal y ejecutan ciertas acciones o decisiones que serán determinantes para el personaje principal. Los escenarios son una parte muy importante también en nuestros cuentos, porque son los lugares en donde se desarrolla la historia. Puede ser un bosque encantado, un castillo, una pequeña aldea. Cuando realizamos las descripciones de lugares o personajes, utilizamos los adjetivos calificativos. Recordemos que estos son los que definen o califican a los personajes. Por ejemplo, el lobo sopla fuerte. El lobo es feroz. El lobo tiene un pantalón negro. El lobo tiene pelaje negro, grandes colmillos, ojos enormes y orejas prominentes. También utilizamos los adverbios, que son los que modifican al verbo. Estos se pueden colocar antes o después del verbo. Estos nos indican cuándo, dónde, de qué manera y en qué cantidad suceden los hechos narrados y la manera en la que se lleva a cabo. Muy bien, veamos unos ejemplos de las descripciones. Este personaje tiene dos hermanos y los tres son perseguidos por el lobo feroz. Él es el mayor de los tres y además es muy alegre, listo y trabajador. Tiene un overol de mezclilla y una cachucha azul. Ahora veamos la descripción de un escenario. Es un lugar lleno de niños muy sonrientes y listos para aprender. Hay algunos libros, cuadernos, sillas, números en las paredes y una maestra lista para enseñar. Después de ver estos ejemplos de descripciones, repasemos los pasos para describir un lugar o un personaje. Empezaremos hablando del tipo de lugar, paisaje o personaje que es. Si es una montaña, una playa, una ciudad, un carpintero, una maestra, etc. 2. Debemos de resaltar si hay algo en específico que llame la atención,
como puede ser algún edificio muy alto, un puente, muchos árboles en el escenario o la vestimenta de ese personaje. También es importante que describamos los colores que vemos en la imagen que queremos describir. Podemos utilizar las palabras a la derecha, a la izquierda, en medio o alrededor, encima, detrás, etc. Al momento de estar elaborando nuestras fichas descriptivas, debemos de fijarnos que las descripciones sean claras, utilicemos adjetivos y adverbios, usemos la coma al enlistar las características de los lugares o personajes, el uso correcto de mayúsculas y puntos y que comentemos el aspecto físico que tienen, cómo están vestidos, lo que se puede expresar a partir de sus actitudes o de sus acciones y de cómo las realizan, intentando describir sus sentimientos. A practicar. Muy bien, ha llegado el momento de que pongas en práctica estos pequeños tips que hoy te di. Elige el personaje favorito de alguno de tus cuentos y elabora una breve descripción. Nos vemos en el siguiente video.